Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy René Ruiz y quiero darle la bienvenida a su programa Hechos y Derechos, que transmite la televisora por internet, público y privado, una transmisión que se hace totalmente en vivo. El propósito y el objetivo que nosotros tenemos al realizar esta entrevista es proporcionarles herramientas que sea un programa de utilidad, que a usted le pueda servir en su diario vivir y por supuesto que cuente con los elementos jurídicos, financieros para la toma de decisiones. Lo invitamos a que participe con nosotros a través de un comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia que tenga acerca de lo que vamos a hablar en esta ocasión, de tal manera que todos podamos salir altamente enriquecidos. Como ustedes saben, nos encontramos en el mes de mayo, mes de junio próximo, y por derecho o por disposición de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a recibir el reparto de las utilidades. Y para esta ocasión contamos con una especializada en la materia, la abogada Lucelia Colix Tapia. Abogada, bienvenida. Mucho gusto, gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy del reparto de utilidades. Se estuvo anunciando esta entrevista y desde luego contamos con tu presencia y en lo personal me da gusto porque conoces el ámbito laboral. Así es. Muy bien, vamos a hablar entonces de la PTU y la primera pregunta que quisiera yo hacerte en esta ocasión es ¿quiénes son las empresas obligadas a repartir la PTU? Las empresas que están obligadas a llevar a cabo el reparto de utilidades son todas aquellas empresas que no tengan, que no se dediquen a la asistencia social, como por ejemplo lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tenga como objeto principal la fomentación de cultura, asistencia social, que no tenga fines de lucro, instituciones gubernamentales destinadas a esas o instituciones privadas que tengan recursos derivados para la asistencia social sin fines de lucros y que no tengan a la mano como principal beneficiario a una persona determinada. Entonces, las empresas que deben de realizar el pago de reparto de utilidades son todas aquellas empresas que tengan un ingreso o una utilidad de 300,000 pesos o un poco más, para que es como un requisito mínimo para efectos de poder hacer partícipes a los trabajadores para el reparto de las utilidades. Entonces, las empresas que no deben repartir, nos decías el Seguro Social, Seguro Social es una de ellas. Las empresas de asistencia privada. Exactamente, las empresas que no hayan alcanzado ese tope máximo establecido por la misma Secretaría del Trabajo, que es 300,000 pesos como utilidades en la anualidad, y las empresas que no son de creación, que son de nueva creación, o que si son de nueva creación no tengan mayor a un año de su creación. También empresas como destinadas a la exploración, La industria extractiva. Exactamente, la industria extractiva mientras se lleve a cabo el proceso de extracción, o las empresas que se dediquen a la investigación de nuevos productos o creación de nuevos productos, que deberán de estar exentos del pago de utilidades durante el periodo de 2 años. Muy bien, entonces, si las empresas de nueva creación, las empresas extractivas, las empresas cuyo resultado no es mayor a 300,000, sino el tope es 300,000, nos decías en la empresa del Seguro Social, las de beneficencia privada, la de asistencia privada y pública, esas empresas no están obligadas a repartir la PTU. No están obligadas a Quiere repartir. decir que si nos está escuchando seguramente algún empresario que no cabe dentro de este supuesto, entonces estaría obligado a repartir las utilidades a los trabajadores. Los que no estén dentro de estos supuestos tienen la obligación de llevar a cabo el reparto de utilidades, siempre y cuando los trabajadores a los que se le vayan a repartir las utilidades estén dentro de los apartados de los trabajadores, por así y valga la redundancia, de los trabajadores que tienen ese derecho a recibir. Ok, entonces el primero vamos a dividirlo en dos supuestos, el supuesto empresarial y el supuesto de los trabajadores. Enumerando entonces las empresas que están obligadas a repartir la PTU, significa, contrario sensu, de que si soy el Seguro Social, no debo repartir PTU. Si soy una empresa de asistencia privada o pública, no debo repartir PTU. Si mi utilidad no fue mayor a 300,000 pesos, no debo repartir PTU. Después de este supuesto, todas las empresas que no caben dentro de esta situación normativa, entonces estarían obligados a repartir la PTU. Exactamente, Okay. estarían obligados. La siguiente pregunta que sería, una vez condicionado la cuestión empresarial, veamos el tema de los trabajadores. ¿Qué clase de trabajadores tiene derecho a recibir la PTU?
Los trabajadores que tienen derecho a recibir el reparto de utilidades son todos aquellos que hayan realizado un trabajo para el patrón, hayan recibido un salario por parte de ellos, pero el requisito indispensable para efectos es de que hubiesen laborado para la empresa un periodo de 60 días por lo menos, para efectos de que se les dé el reparto de utilidades, como mínimo de 6 meses, perdón, para efectos de que si un trabajador elaboró 59 días, de acuerdo a tu explicación, no tendría derecho al reparto de utilidades. Exactamente, como por ejemplo los trabajadores eventuales que no hayan laborado 60 días dentro de la empresa no tienen la obligación las instituciones de llevar a cabo el reparto de utilidades. Te pregunto, abogada, si yo laboré 30 días en enero, por la situación se me ocurre, trabajaba para una empresa como recolector de un producto agrícola, ¿no? Trabajé 30 días, laboré a lo mejor 10 días en el mes de febrero, pero finalmente los laboré 80 días, pero laboré de manera discontinuas. 30, 10, 5, a la manera como quieras. Nos decías que si el trabajador laboró 59 días, no tendría derecho al reparto de la PTU. Pero, en el supuesto que estoy planteando, que hay 80 días, pero no fueron de maneras continuas, ¿tendría derecho a participar de la PTU? Tendría derecho en consideración a que los días son tomados de diferente manera, como días naturales elaborados para el trabajador, que pueden ser inclusive los días en los que se dieron, en caso de las madres, el pre y la etapa de pre y postnatal, así como los trabajadores en riesgo de trabajo que hubiesen estado incapacitados o hubiesen estado en su periodo de descansos o vacaciones dentro de las empresas, derivado a que se considera como trabajadora toda la persona que esté inmiscuida dentro de la institución, independientemente de que se lleve a cabo esas situaciones en las que se tengan que retirar temporalmente de la empresa. Pero el punto aquí que quisiera que nos quedara claro es, por disposición de la ley, tenemos que haber como trabajadores haber laborado mínimo 60 días. Exactamente. Para poder tener derecho. Estos 60 días efectivamente elaborados, no importa la manera como se contabilizaron. No importa la manera en cómo se contabilizaron, siempre y cuando cumpla con el requisito establecido del tiempo que debió de haber laborado ante la empresa o establecimiento, porque puede ser una empresa moral, una persona moral, o ante una persona física en la que se pudo haber prestado el servicio laboral como obrero, una relación obrero-patronal. Otra pregunta que tiene relación con esta es, ¿qué clase de trabajadores no tendría derecho a participar de la PTU? Los trabajadores que no tienen derecho a recibir reparto de utilidades son los directores, administradores, gerentes, las trabajadoras domésticas, los trabajadores, los artesanos, por así decirlo, todo lo que sean personas que reciban pagos de honorarios profesionales, así como personas que se dediquen a la producción de algún producto, por así valga la redundancia de un producto, o los trabajadores que no hubiesen incurrido en el requisito anterior, que son los 60 días, para efectos de que se hubiese llevado a cabo partícipes del reparto de utilidades. O sea que el gerente general, el gerente de mercadotecnia, el contralor de la empresa, no sé, la estructura administrativa corporativa como está diseñado la empresa, estos, por lo que nos acabas de explicar, no tienen derecho a participar de la PTU. Únicamente los gerentes, los directores y los administradores son los que no tienen derecho al reparto de utilidades. El demás personal, además los demás trabajadores de confianza que no estén inmiscuidos dentro de lo que es el apartado del artículo 117, 118 de la Ley Federal del Trabajo, pueden recibir utilidades siempre y cuando, y la base tope para efectos de calcular ese reparto de utilidades, si su salario es mayor al porcentaje que establece la misma comisión, que es el 10% para la adquisición de ese porcentaje, de ese reparto de utilidades, será tomado en cuenta ese porcentaje máximo. ¿Qué sucede, abogada? Quiero pensar en el asistente. Soy asistente de un despacho de abogados o de contadores o de un despacho de ingenieros. Me dedico solamente a cobrar la renta. Mi
mi patrón tiene inmuebles, pero solamente me dedico a cobrar la renta. La pregunta es, ¿la forma de recibir mi utilidad, mi reparto de utilidad, está condicionado a algún margen o recibo como cualquier trabajador en una empresa industrial, por ejemplo? Estaría sujeto a, como reciben, dependiendo de la utilidad que haya generado, a recibir el pago correspondiente de sus utilidades, ya que las utilidades, o por así decirlo, la ganancia que recibió la empresa durante la anualidad anterior será dividida entre el monto de trabajadores en cuanto a los días, por cada trabajador en cuanto a los días que hubiesen laborado para la empresa y por el porcentaje que la misma comisión es la que les determina o en su debido momento por el ingreso que ellos obtuvieron. ¿En qué casos, se me ocurre porque en lo que estaba revisando mis notas, en qué casos la PTU está limitado a un mes de salario? A un mes de salario cuando el trabajador o el reparto de utilidades a recibir sea inferior a 15 días. En ese caso, está condicionado la PTU a 30 días. Así es. ¿Sí? Ok, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo se determina la base para poder distribuir la PTU? Para poder distribuir el reparto de utilidades, primeramente se tiene que dar el requisito indispensable que es la utilidad o la ganancia que obtuvo la empresa para efectos de poder considerar que le asista el derecho a los trabajadores para efectos de cobrar ese reparto de utilidades y posteriormente a eso la misma Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en el reparto de utilidades deberá de realizar la investigación correspondiente para efectos de ver si les corresponde o no en base al porcentaje y la economía actual del país y el informe que ejercen ante la Secretaría de Hacienda por la declaración de la patronal, ver si les corresponde o no la utilidad a los trabajadores. En este procedimiento de la PTU, de lo que me ha tocado vivir año con año, es que realmente está encomendado a dos tipos de profesionales. Lo que yo he visto a través de mi ejercicio profesional es que la determinación de la base gravable lo lleva a cabo el contador, porque hay un procedimiento en la ley de impuesto a la renta ahí medio raro, medio especial, sí, para determinar la base. Y una vez que se determina la base, abogada, aclárame por favor, tengo entendido que lo que se debe repartir como mínimo es el 10%. Es el 10%, actualmente es el 10% y los anteriores ha sido lo mismo. O sea que ya tenemos años con el 10%. Con el 10%. Si el patrón quisiera repartir más del 10%, que claro, lo veo imposible, yo ¿no? También. Si con el 10 anda llorando, con el más de 10 no creo que suceda, pero pues pensemos en una utopía, ¿no? Si el patrón quisiera repartir más del 10%, no tendría problema. No tendría ningún problema, ya es decisión del patrón si quiere otorgarle un mayor porcentaje a sus trabajadores. Haciéndoselo de información a la misma Secretaría de Hacienda, haciéndoselo del conocimiento a lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al el inspector del trabajo, que es el que se encarga de vigilar que cumplan las empresas la obligación de otorgarle esas prestaciones que por ley le corresponde al trabajador. Y ese rato yo te decía que se involucraban dos personajes en el reparto de la PTU, hablábamos del contador que lleva la administración del negocio, porque a través de una metodología ahí tributaria, fiscal, nos explica la ley cómo llegamos a determinar la base gravable, pero también teníamos el tema del abogado laboralista, que naturalmente se especializa ya en la forma como se distribuye de manera jurídica el reparto de utilidades. Ahora bien, pero también hay un tercer personaje, que es la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades. Por favor, háblanos de qué se trata esta comisión. La Comisión Mixta o la Comisión Nacional para el Reparto de Utilidades es la encargada de analizar qué porcentajes son los que se van a utilizar, llevando a cabo la investigación correspondiente, tanto del mercado como las inversiones que se puedan generar, los ingresos que se generaron para la economía y de ser necesario realizar investigaciones y si se puede llevar a cabo la reinversión de ese capital para efectos de que se pueda generar ese porcentaje que le corresponde. Además, está integrado por un presidente que es proporcionado o designado por el presidente de la República, una dirección técnica,
asistente técnico, que es el encargado de llevar a cabo el desarrollo de todo el procedimiento para efecto de la conformación de los puntos relevantes a tratar dentro de la misma comisión. Pero abogada, tengo entendido que también se forma una comisión mixta interna para efecto del reparto de la PTU. Para efectos, la Comisión Nacional está conformada por 3 figuras, que son las que ya llevamos a cabo. Cada una de ellas tiene sus funciones. El presidente es el que se encarga de vigilar que se reúnan, de vigilar que se lleve a cabo todo el procedimiento correspondiente para efectos de llevar a cabo esa investigación del reparto de utilidades. En cuanto a la siguiente figura, que es la dirección técnica, es el que se encarga, que también está conformado por el mismo presidente de la comisión, para efectos de ver qué porcentajes son los que se van a utilizar, investigar y solicitar la investigación correspondiente para efectos del análisis, y el auxiliar técnico, que es el que se encarga de llevar a cabo todo el desarrollo del trámite administrativo, y que conjuntamente se dan ya en reunión para efectos de emitir una resolución que puede ser objetada por los trabajadores, o por lo que es la patronal, o por la misma Secretaría del Trabajo, para efectos de ver si es correspondiente a la adecuación del mercado. También se apoya de la Secretaría de Economía para efectos de ver si corresponde o no el porcentaje que le están otorgando. Puede suceder que se elabore un proyecto de reparto y se da a conocer a los trabajadores, o puede darse el caso en que se pague directamente el reparto a los trabajadores. La pregunta es, ¿el trabajador tiene derecho a inconformarse con ese reparto o lo da por definitivo? Tiene derecho para inconformarse con esa resolución, y lo hará del conocimiento a la Secretaría del Trabajo para efectos de que lleve a cabo la convocatoria correspondiente, y tendrá determinado periodo para efectos de impugnarlo, así como para efectos, al momento de que impugna la resolución, dentro de su petición, que será dirigida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene la obligación de exponer cuáles son las inconformidades que tiene sobre la resolución, y aportar las pruebas que sean fehacientes en base a los análisis y estudios que hubiesen llevado a cabo para el ejercicio y desarrollo de su medio de impugnación. Posteriormente, la comisión dará entrada y analizará también un requisito indispensable, que es que la solicitud haya sido por medio de los trabajadores, las federaciones, confederaciones, los sindicatos, que son los que se pueden conformar, y que tengan una participación superior al 51%, si no estoy mal, para efectos de darle entrada a dicha petición. Si no reúne ese requisito, se le niega la resolución, y una vez negada la revisión, de ese porcentaje, no tiene la oportunidad de irse a impugnar de manera inmediata la resolución que fue reclamada, sino hasta después de 10 años. Entonces, quiere decir que el trabajador lo que recibe de PTU no es algo definitivo en caso de que él considere que el monto a recibir como reparto de utilidad fuese mayor. Esto es, que el trabajador, recibiendo su PTU, tiene un determinado tiempo para poder inconformarse si él cree que la PTU que recibió era superior. Sí, tiene un determinado tiempo para inconformarse. La ley establece que si la empresa, el trabajador, recibió el pago de utilidades y no fue la utilidad que por derecho les correspondía, tiene el derecho de inconformarse. Y una vez que se ha resuelto la diferencia del reclamo del reparto de utilidades, tendrá derecho el trabajador a recibirlo en la siguiente anualidad que le corresponde el pago del reparto de utilidades. En caso de que el reparto de utilidades hubiese sido mucho mayor para el trabajador, y que se llevó a cabo la revisión solicitada por parte de la patronal ante la autoridad que le compete, y determinaron que sí se le correspondía disminuir ese reparto de utilidades, el excedente que se le pagó a los trabajadores no se les quitara inmediatamente, sino que se les descontara, por así decirlo, al patrón de esa responsabilidad de cubrirlo completamente. Quedará ya exceptuado de la declaración o del reparto de utilidades que le corresponde al siguiente año. ¿En qué tiempo prescribe el derecho
de reclamar la PTU? Es decir, voy a plantear dos escenarios, abogada. El primero, me dan una PTU a lo mejor de 1,000 pesos, considero que tengo derecho a recibir 1,500, esto es, me deben el excedente, 500 pesos, o puede darse el caso de que no reciba yo PTU y considero que debe haber recibido. La pregunta es, ¿en qué tiempo tiene el derecho el trabajador para ejercer en la vía judicial o en la vía laboral la demanda, la denuncia, a efectos de que pueda recuperar la PTU? El derecho laboral o en la Ley Federal del Trabajo establece que el término para efectos de reclamar el reparto de utilidades por parte del trabajador se rige en base a las mismas reglas que establece el 516, si no estoy mal, que establece que para efectos de que el trabajador reclame de forma específica una prestación que por ley le correspondía, a partir de que nace el derecho, es de un año a partir de que tiene conocimiento de ese derecho que le fue adquirido. Al momento de que el patrón emite su declaración ante la Secretaría de Hacienda, la declaración que le corresponda, el patrón tiene la obligación de proporcionarle dentro del término de 10 días al trabajador es la constancia que acredita cuál fue el ingreso del patrón en cuanto a las utilidades. Si no lo hace el patrón, se queda a disposición, el trabajador puede solicitarlo en la misma empresa que le haga entrega de la constancia o durante el término de 30 días solicitarlo ante la misma Secretaría de Hacienda y a partir de esa fecha del que tiene conocimiento, a partir de la declaración y después de los 10 días de que se emitió, se le expidió la constancia respectiva, tiene un año para reclamar esa prestación. Una vez que pase un año, un día, prescribe su acción para efectos de llevar a cabo cualquier reclamación. Muy bien, entonces la empresa, vamos a recapitular las variadas cosas importantes que nos acabas de decir. La empresa presenta su declaración anual, llámese persona moral o llámese persona física. En cuanto presenta la declaración anual, el patrón tiene la obligación los 10 días siguientes a proporcionarle al trabajador una constancia, una copia, ¿no? de esa declaración para que sepa cuánto es el derecho. Ahora, lo que podría haber recibido. Ahora, una vez que tenga ese documento, el trabajador tiene un año para reclamarlo. La participación de utilidades. Llegado ese año, si había derecho al reclamo y no lo hizo, estoy entendiendo que al día siguiente prescribe su acción. Significa entonces que teniendo derecho, como no lo reclamó dentro de un año, lo pierde. Exactamente. Muy bien. La pregunta es, una vez que determinamos la PTU, sabemos que vamos a repartir, a lo mejor la empresa va a tener como reparto de utilidad 1,000,000 de pesos. La pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo la individualización de ese 1,000,000 de pesos en cada uno de los trabajadores? Se lleva a cabo de dos formas, en base al total de lo que se va a percibir por parte de la empresa, de la utilidad que generó la empresa, se lleva a cabo la división de ese porcentaje en dos partes. La primera parte será, como ya le había comentado, será dividido entre el número de trabajadores, entre los días laborados, se divide entre los trabajadores, la cantidad de trabajadores que tiene la empresa y dependerá mucho de los días laborados por cada trabajador para efectos de que lleve a cabo el disfrute de su reparto de utilidad. Y la otra forma es dividirlo entre los trabajadores y en base al salario que le corresponde a cada trabajador, independientemente del monto que sea para cada uno. Ok, entonces, la forma de dividir, de acuerdo a lo que nos acabas de explicar, es en base al salario recibido y en base a los días trabajados. En base a los días trabajados. Entonces, se traduce de manera lógica el hecho de que si un trabajador obtiene mayor salario, va a tener una mayor cantidad de participación de utilidad. También estoy entendiendo que si es en función a días laborados, aquí el trabajador que no haya tenido faltas, pues naturalmente se va a beneficiar en la PTU. Ahora, también estoy suponiendo, por lo que nos acabas de explicar, es que los trabajadores que tuvieron faltas, los trabajadores que pidieron permiso sin goce de sueldo, esto al final les va a afectar para efectos de la PTU.
La ley establece que los trabajadores que pidieron que cuenten con permisos, ya sea con goce de sueldo, sin goce de sueldo, será considerado ese periodo como periodo laborados, al fin y al cabo. Aunque hubiesen estado gozando de un periodo vacacional, como les había comentado, o un periodo de permiso por cierta razón, será considerado como días laborados. ¿Y los trabajadores que estuvieron incapacitados? Igual tendrán derecho a recibirlo, porque se toma en cuenta los días que estuvieron ellos incapacitados, se toman en cuenta como parte laborado para la empresa. Las trabajadoras en su etapa prenatal y postnatal. De igual forma se considera como trabajadores activos. Todos los trabajadores que tengan alguna incapacidad por riesgo de trabajo o cualquier otra incapacidad, las mujeres embarazadas en su periodo pre y postnatal también, al igual que los trabajadores que solicitaron permisos con goce o sin goce de sueldo, tendrán ese derecho para efectos de reclamarlo, porque son considerados como trabajadores activos dentro de la empresa. ¿Y los trabajadores que justifican sus ausencias? También tendrían derecho. Muy bien. La pregunta que también quiero aprovechar a hacer es, ya que hablábamos de la separación de los salarios, ¿cuál es la base salarial? Porque nos explicabas hace rato que el salario se divide en la distribución de la PTU se hace de dos maneras, en base al salario y en base a los días trabajados. La pregunta es, en función al salario, ¿qué es lo que se toma de base? ¿La cuota diaria más prestaciones o solamente el salario por cuota diaria? Solamente se toma en cuenta el salario por cuota diaria, no se toman en cuenta lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que es decir, que el salario será la retribución que emplee, que tenga el trabajador por parte del derecho o de la prestación que ejerció al patrón, y que se integrará por prestaciones por la cuota diaria, por prestaciones como vacaciones, días festivos y prestaciones extralegales como horas extras, gratificaciones. Eso no se toma en cuenta, únicamente la cuota diaria. Las prestaciones que conformen el salario o que integren el salario no son tomadas en cuenta para el cálculo del reparto de utilidades, únicamente la cuota diaria. Abogada Lucelia, esto es bien importante lo que nos acabas de aclarar, porque posiblemente un trabajador nos está escuchando y él dice, yo gano 500 pesos diarios. Lo que no sabe él, que es su salario integrado. Exacto, que ese es un salario integrado. Posiblemente de salario por cuota diaria gane 100 pesos y los 400 sean de muchas prestaciones. De prestaciones variadas que se integra su salario. Exacto. Entonces, el trabajador tiene que saber que a la hora de determinar la PTU, el reparto de utilidades, se tomará en cuenta, en el caso que pusimos de los 500 pesos, solamente 100 pesos para efectos de que juegue la proporción. Para que se vaya rompiendo esa duda y esa cuestión de que los trabajadores por lo regular piensan que el reparto de utilidades va a ser en base al salario que perciben todos los días, pero no es así, solamente es por la cuota diaria. Las prestaciones que integran el salario no son tomadas en cuenta. Muy bien, déjame hacer una pequeña pausa y vamos a mandar unos saludos a nuestro buen abogado, a mi buen amigo, el licenciado José Luis Indilí Ruiz, a la contadora desde Zacatecas, Linda Lizama Monreal, también a un amigo cercano a quien le tengo un aprecio enorme, Luis Velázquez, un contador, también a un reconocido contador, expresidente del Colegio de Contadores, al señor Gilberto Valencia Escamilla, a Santiago Ruiz. Linda Lizama pregunta, si un trabajador recibió su liquidación por término de contrato de junio a noviembre del 2018, ¿tiene derecho de recibir PTU? ¿De noviembre a qué? No, él trabajó de junio a noviembre, o sea, estamos hablando de 30, como de 120 días más o menos, ¿no? En lo que estoy, de junio a noviembre, o sea, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, ¿no serían qué? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses. Tiene el derecho a recibir su reparto de utilidades, aun y cuando haya, ya no esté o no sea parte de la empresa, tiene derecho para recibir el reparto que le correspondía en su ¿Y cómo le hace para reclamar? Porque es la otra pregunta, ¿ya no está en la empresa? Puede dirigirse directamente a la Secretaría del Trabajo
de la Previsión Social o ante el inspector del trabajo, que es el encargado de hacer cumplir a las empresas, como ya les había comentado, hacer la solicitud correspondiente, y ellos se encargarán de asesorarlos definitivamente de cómo es el trámite o cuáles son los requisitos que deben reunir, que ya previamente les estuvimos haciendo el conocimiento. Aunque está muy dura la medida, ¿eh? Sí, claro. Porque yo creo, no sé, lo que tú piensas, tú eres la experta, que el primer paso sería el paso decente, ¿no? Ir Con y solicitar a la empresa, ¿no? Pero realmente de pronto te encuentras con cada patrón rejego, de esos patrones que no les gusta dar ni el buenos días, y naturalmente creo que la medida que tú propones es muy inteligente, el hecho de que, bueno, no me pagaron mi PTU, pues voy a la Secretaría del Trabajo para que ésta haga su función y medie entre la empresa y yo como trabajador para que me paguen mi PTU. Exactamente. Ok, muy bien. También le mandamos un cordial saludo a Itzel Santizo. Está escuchando este programa. Luis Velázquez pregunta casi lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un trabajador es finiquitado? ¿Cómo se le avisa? Y si no lo recoge, ¿qué pasa con el dinero? Si no lo recogiera, le avisamos porque hicimos un comunicado, pero no se presentaron los trabajadores. ¿Qué hacemos con ese dinero? ¿El dinero de reparto de utilidades o su liquidación? No, más bien, estoy entendiendo que el reparto de utilidades que los trabajadores que teniendo derecho, como en el caso anterior, los liquidamos, abandonaron la empresa, pero teniendo el derecho, no llegan a la empresa a cobrar su PTU. ¿Qué hacemos con ese dinero? En este caso podría hacerse el conocimiento directamente a la Secretaría del Trabajo para efectos de poner en pie de que la empresa, para efectos de salvaguardar el derecho de la empresa, de evitar cualquier responsabilidad en algún futuro, hacerle el conocimiento. Mis trabajadores no vinieron a recabar su reparto de utilidades, por lo cual quedo a disposición para efectos de lo que determine esta autoridad. En caso de que los trabajadores no lleguen a recibirlos o desaparezcan o no les interese el cobro de su reparto de utilidades, ese ingreso será, por así decirlo, como una base que quedará dentro de la misma empresa para las posteriores reparto de utilidades. Se me ocurre, abogada, es una imaginación naturalmente que viene a mi mente. Conozco dónde vive el trabajador, laboró para mí, no fue a cobrar la PTU, no obstante que le comuniqué. ¿Podría yo consignarle el pago, lo que le corresponde de PTU al trabajador? Podría llevarse a cabo un procedimiento para procesar para efectos como las decisiones laborales, para efectos de cumplir con esa obligación y evitarme a mí como patrón alguna responsabilidad en el futuro, porque independientemente de que el trabajador no lleve a cabo la solicitud y el cobro de su reparto de utilidades, la empresa jurídicamente tiene tiene la obligación, y en caso de que no cumpla con esa obligación se le puede multar. Entonces, para evitarse a la empresa esa cuestión, puede iniciar un procedimiento para procesar, es decir, darle aviso a la Junta de Conciliación en su debido momento o a través de la misma Secretaría del Trabajo correspondiente, que no se llevó a cabo la presentación del trabajador, para efectos de que vayan y le hagan la atenta invitación, por así decirlo, de que se constituya ante la autoridad para efectos de que lleve a cabo el cobro de su reparto de utilidades, quedando en consignación la cantidad ante la misma autoridad para efectos del pago. Quiero hacer una breve pausa para invitarlos el próximo mes. Tenemos un curso derivado de la reforma fiscal el día 18 de junio en el Hotel Vista Inn, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Compartiré el escenario con el maestro, mi buen abogado, amigo Obed Chávez Pérez. Hablaremos sobre los efectos tributarios que tuvo la reforma fiscal el 1 de mayo. Así que todos ustedes están invitados para que puedan escuchar el punto de vista que tengo en lo personal, junto con Obed Chávez, acerca de cómo impacta la reforma laboral en el mundo tributario. Muy bien, también hacemos una breve pausa para mandarle saludos a Anaí Díaz desde San Cristóbal, al contador y un buen amigo Belisario Mijangos de la Cruz. Nos manda a felicitar, le parece un excelente tema, abogada. Andrés Osorio también le parece un buen tema y te mando a felicitar, abogada, y a mí. Y también Linda Lizama vuelve a confirmar que le parece excelente lo que estamos hablando. La pregunta que quisiera yo aprovechar a hacer es, ¿hay manera como el patrón se quede con la PTU?
Maneras muchísimas las empresas. Son expertos en desaparecer los recursos de los trabajadores, pero ya sería cuestión de cada una de las empresas para efectos de ver que se queden con el reparto de utilidades, es decir, podrían inclusive en su declaración anual argumentar que se encuentra dentro del supuesto de que no percibió más de 300,000 pesos que establece como requisito, o que es una industria de nueva creación. En muchas ocasiones, por desconocimiento mismo de la ley, cambian de denominación o razón social, que es lo que pretenden ellos para decir es que somos de nueva creación. El cambio de denominación o razón social no los exime del reparto de utilidades. Sí, porque no es un nuevo patrón. Exactamente, es el mismo patronal, que podría darse inclusive la figura jurídica de sustitución patronal si los trabajadores así lo quisieran, para efectos de informarle a sus trabajadores, ellos también como empresa, de que se cambió de denominación, por lo cual la responsable solidaria es la nueva denominación que le corresponde. Fíjate, abogada, que también viene a mi mente el hecho de que era una sociedad anónima, se transforma ahora en una sociedad de responsabilidad limitada, y podría el patrón pensar que al ser sociedad anónima y transformarse a una sociedad de responsabilidad limitada, o se me ocurre, era una sociedad civil y se transforma en una sociedad anónima, podría pensar el patrón, no estoy obligado a repartir la PTU, sería una posición incorrecta. Es una posición incorrecta por parte de la patronal, derivado a lo mismo. El hecho de que cambie de denominación o razón social no lo exime de esa responsabilidad, porque sigue siendo el mismo ente jurídico, la misma persona jurídica. Aunque cambie de razón social o denominación o objeto social, sigue siendo la misma persona, no es de nueva creación. ¿Podría ser multada una empresa sancionada por no repartir la PTU? Sí, puede ser multada una empresa por no repartir las utilidades, que va de 250 a 5,000, si no estoy mal, de salarios mínimos vigentes. O sea que, ¿y esta multa se aplicaría por cada trabajador o en su totalidad? Sería en su totalidad, que podría decir, dependiendo de lo que le determine la autoridad correspondiente, que estaría abarcando más o menos de 18,000 hasta 377,000 pesos como una multa por la abstención de haber llevado a cabo el pago del reparto de utilidades. Entonces, formas de evitar el reparto de utilidad, desde el punto de vista jurídico, no lo hay. No. Aunque claro, abogada, también aparecen estas figuras fraudulentas, agresivas, como son las outsourcing. Ese tipo de empresas, de pronto la empresa mercantil contrata a una prestadora de servicios para que los trabajadores que eran de esta empresa se lo lleven para otra, y realmente esta base para el reparto de utilidad no lo hay. La figura jurídica del outsourcing, por lo regular es utilizado muchas veces para evadir responsabilidades. Esa carga laboral, ¿no? Exactamente, en virtud de que los contrata determinada persona y el que les paga es otra. Al fin y al cabo es un solo ente jurídico, que podríamos decir que se estaría solicitando la responsabilidad solidaria para todas esas empresas. La cuestión está en cómo determinar cuántas son las empresas que están involucradas dentro de esa red, por así decirlo, ya que son empresas que van prestando servicios para una y otra empresa. Muy bien, déjame hacer otra breve pausa. Voy a saludar a un expresidente también del Colegio de Contadores, al contador público certificado Juvencio Gutiérrez Urbina. También le parece un excelente tema y una excelente explicación. Creo que no lo conoces, Julissa Colix. ¿Quién? Sí, también queremos enviarle un saludo a Miguel Ángel Ramos Ortega, un abogado también serio en el campo laboral, un buen abogado, brillante profesional, una excelente persona sobre todo. Y también quiero aprovechar a hacer el siguiente anuncio de la revista Asesores, para todos aquellos interesados en la lectura en el mundo corporativo, fiscal. Esta empresa o esta revista, ahí tienen ustedes en pantalla 2 ejemplares por el precio de 990, así que invitamos a nuestro público a que adquiera esta revista de temas corporativos y jurídicos, que será de gran ayuda. Muy bien, para la gente que se está sintonizando en este momento con nosotros, contamos en la presencia en el estudio de la licenciada Lucelia Colix Tapia, y estamos hablando del reparto de utilidades. ¿Cuál es el plazo para pagarle la PTU? El plazo para pagar el reparto de utilidades deviene después de
la declaración del impuesto correspondiente a la Secretaría de Hacienda, que sería la utilidad generada para efectos de informarle al trabajador y derivado de lo que se establece que tiene 10 días para efectos de que se lleve a cabo la entrega de la constancia o 30 días para efectos de que lo vayan y lo consigan los trabajadores, el reparto de utilidades debe de ser pagado para las empresas morales, para las personas, las figuras jurídicas morales, debe de ser realizado el pago como límite el 30 de mayo, y para las personas físicas o empresas formadas por personas físicas tiene que ser como límite el 29 de junio. Quiere decir, abogada, que un trabajador antes del 30 de mayo no puede reclamar la PTU. No puede reclamar el reparto de utilidades. Porque el patrón tiene hasta el 30 de mayo. Como límite para efectos de hacer el pago del reparto de utilidades y para reclamar prácticamente el trabajador en base a ese periodo es hasta el 29 de mayo para las personas morales y para el 30 de mayo para las personas morales y el 29 de junio para las personas físicas. O sea que mientras tanto no puede reclamar. Los trabajadores que laboran para una persona moral, el 1 de junio ya pueden estar reclamando de la empresa. Y sería, nos decías, el 1 de julio, el 31 de julio, podrían ya estar reclamando la PTU. Bueno, las empresas para los trabajadores pueden solicitar el periodo para reclamarlo sería a partir del 1 de mayo al 30 de mayo. Que sería para las personas morales, que estarían ellos solicitando a partir del día 1 de junio al 29 de junio, 30 de junio, pueden estar reclamando los trabajadores el reparto de utilidades correspondientes. Supongamos que no reciben la PTU, eso es muy común, muy habitual. Los trabajadores, ¿ante qué autoridad, ante qué dependencia deben acudir para pedir la intervención porque el patrón no quiso pagar la PTU? Como es una cuestión de carácter fiscal, por así decirlo, porque es la declaración que hacen las empresas ante la Secretaría de Hacienda y el pago correspondiente de impuestos, lo ideal sería primeramente solicitar la intervención del inspector del trabajo para efectos de que lleve a cabo la investigación correspondiente, con posibilidad a eso solicitar la intervención de la Secretaría del Trabajo para efectos de que haga el protocolo correspondiente para la solicitud de la continuación a la investigación y la intervención por parte de la Secretaría de Hacienda, que sería vigilar si efectivamente la patronal llevó a cabo la declaración correspondiente a la utilidad que le generó durante la anualidad anterior y llevar a cabo la investigación correspondiente. Como conocedora que eres, abogada en el campo laboral, naturalmente, ya para terminar el programa, 2 preguntas nomás así rapidísimo. ¿Qué recomendación le darías a los patrones? La primera pregunta y la otra que puede ir de la mano. ¿Qué recomendación le darías a los trabajadores? La recomendación para los patrones sería que una vez que lleven a cabo que la declaración correspondiente ante la autoridad competente, que es ante la Secretaría de Hacienda, de los ingresos percibidos por parte de las ganancias que obtuvieron durante el año, es llevar a cabo el protocolo que por ley les corresponde, es decir, hacer la entrega a los trabajadores de su constancia para efectos de llevar a cabo la investigación correspondiente en cuanto a qué porcentaje les corresponde, estar al corriente, por así decirlo, dentro de sus pagos y no tratar de evadir con figuras jurídicas que consideran ellos pertinentes para efectos de evadir la responsabilidad, como es cambio de denominación de razón social o la contratación de un outsourcing, porque eso les generaría un perjuicio más que nada para efectos de que en un futuro muy cercano o lejano, dependiendo mucho de la habilidad de la autoridad, de recibir multas que van desde los 18,000 hasta los 300,000, inclusive hasta una cantidad mayor. Y para los trabajadores es que inmediatamente, aunque la empresa no les haga el conocimiento
cuál fue la ganancia, porque la empresa tiene la obligación de hacerles el conocimiento a los trabajadores de cuál fue la utilidad que generó el año anterior. Si no tienen conocimiento, es acudir ante la autoridad que le compete, es decir, Secretaría de Hacienda, para solicitar que se le haga el conocimiento cuál fue esa utilidad, para efectos de que le proporcionen una copia de esa declaración, o inclusive solicitarlo ante el patrón, que es muy poco probable que les hagan entrega de la ganancia que tuvieron como empresa para efectos de que reclame el trabajador. Y una vez que se lleve a cabo o tengan la constancia o la copia de la declaración, tendrá la más estricta responsabilidad del trabajador para resguardar esa información. No puede ser esa información compartida a un tercero o extraño, porque incurriría para él una responsabilidad. Bueno, aparte de eso, es acercarse a las autoridades que les compete para efectos de reclamar en caso de que no se le hubiesen sido pagado. Principalmente tratar de llegar a un arreglo con la empresa para efectos de no irnos a las instancias que le prosiguen, como es ir a solicitar apoyo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Profedet en este caso, y para efectos de no acudir para llevar a cabo la intervención del inspector de trabajo y por parte de la Secretaría de Hacienda correspondiente, y se realiza la investigación, porque sería un perjuicio para la parte patronal principalmente. La parte trabajadora puede gestionar los recursos que le considere conveniente para efectos de que lleve a cabo la solicitud. Quiero entender que nos encontramos en un mes del reparto, no hay forma de evitarlo, estamos obligados a entregar al trabajador esa utilidad. Hay un procedimiento que nos acabas de manera elocuente explicar, las fases que se agotan, y naturalmente evitar esta obligación solo vamos a acarrear mayores problemas a una empresa, y por supuesto puede terminar en una sanción, una multa, y además nos van a obligar a pagar la PTU. Exactamente, porque al fin y al cabo el reparto de utilidades está protegida por la misma ley. Es lo mismo, la misma base para el salario, no puede ser irrenunciable, no puede ser cedido, no puede ser transferido. Entonces, de todas maneras, el reparto de utilidades debe de ser pagado y se los van a exigir a la parte patronal. Abogada, por si sin duda alguna nos escuchan empresarios, profesionales, ya sea que tengan el derecho o tengan la obligación de repartir la PTU, ¿quisieras darnos tu teléfono, por favor, en caso de que quisiera contratarte la gente para los servicios? Sí. ¿Cuál sería tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 961-456-8885. Creo que me pasé de 8, pero se los repito, es 961-456-8885. Muy bien. Pues, querido público, ahí tienen los teléfonos de la abogada Lucelia Colix Tapia. Ella es especialista en derecho laboral. Considero que en caso que usted tenga alguna controversia, alguna cuestión litigiosa, o en este caso el tema que nos ocupa sería la PTU, ya sea en la obligación de pagarla o el derecho de recibirla, por supuesto que contamos con los servicios de una brillante abogada que vive en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, pero creo que no tiene problemas para moverse a cualquier otro lugar de la República. No, al fin y al cabo no. Ya te comprometí. Ya lo importante es salir a pasear, es viajar y conocer los lugares. Muy bien, pues la verdad queremos agradecerte por estar con nosotros en esta ocasión con este tema tan brillante, y de verdad queremos agradecértelo porque me parece que la información que has dado ha sido oportuna, ha sido importante y sobre todo ha sido clara tu explicación, ya que nos encontramos en un mes que sin duda alguna en esta semana o la próxima semana estarán los patrones pagando la PTU y los trabajadores recibiendo el monto que les corresponde. Pues gracias por llegar a este lugar. Pues mi querido público, también quiero que le pido a producción por favor que suba los datos de contacto, ahí están. Estamos a sus órdenes en lo que podamos también servirle. Así que agradecemos a ustedes por la atención a este programa, a esta entrevista de esta ocasión. Tenemos una cita, ustedes y esta televisora, el próximo lunes para escuchar una entrevista más. En esta ocasión hablamos de PTU y estuvo con nosotros la licenciada especialista en Derecho Laboral, Lucelia Colix Tapia. Gracias por su atención, que pase una feliz noche y que Dios los bendiga. Hasta luego.